Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Jesús Paredes de Biología. Vamos a iniciar con esta semana, la cuarta semana del segundo bimestre, con nuestras clases de Biología. ¿Sí? Hay que seguir tomando nuestras medidas de cuidado, a pesar de que desde hoy día ya se puede salir desde hoy lunes ya se puede salir a la calle. En algunos casos, algunos labores, algunos centros de trabajo van a estar aperturados, centros comerciales, pero hay que tener mucho cuidado. Acabamos de ver que ha habido un rebrote en China por la apertura de todo esto, entonces es de bastante tomar de cuidado, ¿sí? Tomamos las precauciones del caso, hacemos siempre mascarilla en el caso de los adultos cuando salgan, y ustedes recuerden, son una población asintomática en algunos casos, ¿no? Entonces hay que cuidarnos para no contagiar a las personas mayores. Muy bien, empecemos nuestra clase. Muy bien chicos, y esta semana nos toca ver sistema respiratorio en lo que corresponde a la semana 15 en este segundo bimestre. Veamos. El sistema respiratorio va a ser el conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire desde el exterior, ¿sí?, a los alvéolos, y esa es en la parte interna de los pulmones, y realizar el intercambio de oxígeno por CO2 entre el aire y la sangre. La idea es que ingrese oxígeno y se puede eliminar el CO2. El sistema respiratorio solo presenta dos componentes, que son las vías respiratorias y los pulmones. Hoy día vamos a ver la parte netamente anatómica, y a la próxima clase veremos lo que corresponde a funcionamiento. Entonces, solo dos componentes, recuerda: las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias están formadas primero por un epitelio respiratorio, que es el epitelio que se va a encontrar a lo largo de todas las vías respiratorias. En este epitelio vas a encontrar que es un epitelio pseudoestratificado. Acuérdate por qué es pseudoestratificado: porque tiene los núcleos a distintas alturas. Parece que fueran varios niveles, varios estratos de células, pero solo es un estrato, por eso se llama epitelio pseudoestratificado. Cilíndrico por la forma de las células, ciliado por lo que presenta cilios, y con células caliciformes, que son las que forman la mucosidad. Entonces, en todas las vías respiratorias vas a encontrar que está formado por el epitelio respiratorio, que consta de epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Quiere decir que está formado por tejido epitelial, ¿sí? Las vías respiratorias son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Esas son las vías respiratorias. Y por último tenemos a los pulmones. Veremos todo eso. Primero vemos las fosas nasales. Las fosas nasales, que están separadas por el tabique nasal, y eso lo conocemos, ¿sí? Las dos fosas nasales. La función es de filtrar, calentar y humedecer el aire inspirado. Hay que recordar que nosotros encontramos una temperatura de 37 grados centígrados. El aire que está en la parte externa que nos rodea no tiene esa temperatura. Entonces, la fosa nasal va a ser la primera estructura que se va a encargar de filtrarlo, porque el polvo, las partículas del polvo, las partículas extrañas que podría traer, las eliminamos. Calentamos ese aire y después lo humedecemos. Por eso que cuando uno va a una zona fría, de paseo o al campo, y de pronto hace y siente que el aire frío ingresa, porque no le hemos dado el tiempo de humedecer, de calentar el aire, ¿sí? Por eso que se toma con calma. Se toma con calma, se humedece, calienta y llega a la temperatura adecuada, para que no haya un colapso, ¿no?, respiratorio. También actúa como caja de resonancia para la voz, porque si uno está resfriado, tú te das cuenta que en casos en que las personas hablan de forma extraña, ¿no? Que he cerrado mis fosas nasales a propósito, ¿no? Entonces, la voz nasal se provoca a este cierre de las fosas nasales, porque ellas van a actuar como caja de resonancia para la voz. También se encargan del sentido de la olfacción, ¿sí? Del olfato. Vamos a ver que esto está formado por algunas regiones. Primero tenemos a la región vestibular. La región vestibular, que va a incluir estos pelitos que nosotros tenemos en la nariz, que se llaman vibrisas. Recuérdate que se encargan de la filtración. Son los pelitos que presentas en la nariz. Pero ¿por qué tenemos el pelito en la nariz? Para filtrar las partículas de polvo. Por eso que cuando tú estás en un lugar mucho polvo, tú empiezas a estornudar. Las partículas, estas vibrisas, estos pelitos ya captaron a todas las partículas de polvo y te queda estornudar para tratar de eliminarlas. ¿Sí? Ahí están las vibrisas, que son los pelitos que tiene la nariz, que se encargan de la filtración. El agujero, inicial, se llama narinas. Acuérdate que es el agujero nasal anterior. Es donde se inician las fosas nasales. El agujero anterior se llama narina, que es el agujero nasal anterior. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos la región respiratoria, que ya que el aire entró, ya este es el que filtra, calienta y humedece el aire, ¿no? Acá ya fue filtrado,
por los pelitos, la vibrisa, acá lo vamos a humedecer y calentar, la región olfatoria, que está recubierto por la pituitaria roja, ¿sí? Que es esta región de acá. Luego tenemos la región olfatoria, que es la parte final, ya es donde se cumple lo del sentido del olfato, que cumple las fosas nasales, ¿sí? En este caso tenemos esta región que está recubierto por la pituitaria amarilla, donde vas a ver que está, por ejemplo, que están los senos paranasales. ¿Y qué son los senos paranasales? Son los que por su inflamación se produce la sinusitis, que es una inflamación de los senos paranasales y se llenan de mucosidad, ¿no? Dentro de los senos paranasales tenemos que son cavidades revestidas de pituitaria roja, ¿sí? Tiene las cajas de resonancia para la voz, actúa como caja de resonancia para la voz, y son frontal, efenoides, etmoides y maxilares. Esos son los senos paranasales, los huesos que forman a los senos paranasales. Acá tienes la presencia del bulbo olfatorio, que es el que va a comunicar el aroma al cerebro, y nosotros lo vamos a poder interpretar la sensación química del olfato. Luego, y acá tenemos al final, antes de esto, al final, si el orificio nasal anterior era las narinas, el orificio nasal posterior es las coanas. Recuérdate que las fosas nasales, el orificio anterior es narinas y el orificio que está por la parte interna, obviamente, son las coanas. Narinas y coanas, recuerda. Luego tenemos lo que es la faringe. Después de las fosas nasales viene la faringe. La faringe tiene tres regiones: la nasofaringe o rinofaringe, que está acá, que es la parte que se comunica con las fosas nasales. Nasofaringe o rinofaringe, recuerda, ¿sí? En esta región se encuentra el agujero de la trompa de Eustaquio, que comunica con el oído medio. La segunda región es la orofaringe o bucofaringe, que es la parte final de la cavidad oral, de la boca. Orofaringe o bucofaringe. Y por último tienes acá la hipofaringe o laringofaringe, que es la tercera región. Entonces recuerda, la faringe va a tener tres regiones: nasofaringe o rinofaringe, orofaringe o bucofaringe, hipofaringe o laringofaringe. Son las tres regiones que presenta la faringe. Ahora, cada una va a tener una función, porque hay que recordar que la faringe participa tanto en el sistema respiratorio como en el sistema digestivo. Entonces vamos a analizar un poquito esto. Por ejemplo, la nasofaringe es solo vía respiratoria, solo sirve para el paso de aire. La región llamada orofaringe o bucofaringe tiene función mixta, porque tiene función digestiva y función respiratoria, ¿sí? Y por último tengo la hipofaringe o laringofaringe, que solo cumple función digestiva. Entonces los alimentos van a pasar por él. Profesor, entonces mire, claro, es que acá hay dos conductos. Acá se está resaltando el conducto respiratorio, pero en esta región es el conducto digestivo, ¿sí? El conducto digestivo. Entonces ahí lo tenemos. El tercer componente de las vías respiratorias que vemos es la laringe. La laringe es el órgano fonador. ¿Y por qué es el órgano fonador? Porque ahí se encuentran las cuerdas vocales, que es donde nosotros podemos realizar el sonido y la expresión de nuestra voz o el canto en algunos casos, ¿no? La laringe está formada por cartílagos. Hay cartílagos laringeos de dos tipos: hay los impares y los pares. En el caso de los impares tenemos al epiglotis, a la tiroides, que es llamada la manzana de Adán, y a los cricoides, ¿sí? Ahí está, ahí puedes observar la epiglotis. La epiglotis es el único cartílago elástico. La epiglotis se cierra, tapa este conducto acá, lo tapa cuando uno está comiendo. ¿Por qué? Para que el alimento no pase a la región respiratoria, sino solo pase al conducto digestivo, pase de la hipofaringe, luego sigue el esófago, ¿no? Haga ese transcurso. Luego tienes la epiglotis, que es la llamada manzana de Adán, que es la que sobresale, que en los hombres se nota por la glándula tiroides desarrollada, y en una mujer solo se notaría si es que la mujer está en periodo de menstruación, no está ovulando, ¿no? Se notaría ahí una inflamación pequeña, no es tan notoria, pero ahí se podría notar un poquito más. Y el cartílago cricoides. Ellos son cartílagos impares. Luego tienen los cartílagos pares, que son los corniculados, los cuneiformes y los aritenoides, ¿sí? Ellos son los cartílagos que presenta la laringe. Te dije que en la laringe estaban las cuerdas vocales. Esta es una visión lateral, ¿no? Esta es una parte, viéndolo la parte de atrás, posterior, una vista posterior. Y vamos a ver que las cuerdas vocales, hay cuerdas vocales superiores, que son las cuerdas vocales falsas. Luego tenemos las cuerdas vocales inferiores, que sí son las verdaderas. Y el espacio entre ellas se llama glotis.
ten cuidado, no confundir con el cartílago epiglotis. El cartílago epiglotis, que es este, ¿sí? No confundir. Glotis es el espacio entre cuerdas vocales inferiores, entre las cuerdas vocales verdaderas. No confundir. La epiglotis, que es el único cartílago elástico que presenta la laringe, es el que cierra el paso y no permite que la comida pase al conducto respiratorio y solo siga por el conducto digestivo, ¿sí? Con glotis. Glotis es el espacio entre las cuerdas vocales. Bueno, fosas nasales, faringe, laringe. Lo que sigue es la tráquea, que eso lo vamos a observar ahorita en unos grafiquitos para ver su ramificación y sus estructuras en anillos, ¿sí? Ahí está la ubicación de la tráquea, por si queda duda de la parte digestiva, y está el esófago. Y ahora sí veamos lo que corresponde a la tráquea. Hay que recordar que la tráquea es un conjunto de anillos cartilaginosos, ¿sí? Posee anillos cartilaginosos, pero son cartilaginosos incompletos. Como vemos, acá está el cartílago hialino, ¿sí? Y la parte superior está formada por músculo liso. La bifurcación, o sea, la tráquea llega a una parte final donde se va a bifurcar, que se llama carina, acuérdate, tiene nombre mujer, carina, la parte de acá. Luego, vamos a ver, después de la tráquea siguen los bronquios. Los bronquios se dividen en bronquios primarios o principales, bronquios secundarios o lobulares y los bronquios terciarios o segmentales. Hay que recordar, en este caso, que cuando nosotros observamos, hay que ponernos en la posición, ¿sí? Este sería derecho, este izquierdo. En caso de los bronquios primarios, ahí los puedes observar, que es toda esta ramificación que termina acá, ¿sí? Los bronquios primarios o principales. Luego tiene los bronquios secundarios o lobulares, que te darás cuenta, derecha, izquierda, 1, 1. Vamos bien, con amarillito. Los bronquios secundarios, que con rojito los voy a señalar. En el caso del lado derecho hay 3, 1, 2, 3, los puedes observar. Y en el caso del lado izquierdo, 1, 2. Entonces ahí vamos a ver los bronquios 1, 2, los bronquios secundarios, ¿sí? Entonces 3, 2. Luego ya vienen los bronquios terciarios o segmentarios, que son 10 en el lado derecho y 8 en el caso del lado izquierdo. Y por último, la ramificación mucho más pequeña que tienen las vías respiratorias son los bronquiolos, que ya no poseen cartílago y es la parte final, ¿sí? Esto ya está netamente dentro del pulmón. Y después de haber terminado las vías respiratorias, vamos con los pulmones. Hay que recordar que los pulmones, en este caso derecho e izquierdo, el lado derecho, ¿sí? Y el lado izquierdo, vamos a ver que los pulmones tienen un recubrimiento, que lo he puesto por acá, que se llama pleura, que es la membrana serosa que envuelve el pulmón, que la tienes por acá. Y hay un músculo, que es el principal músculo, en este caso de la respiración, principal músculo respiratorio, que es el diafragma, ¿sí? Que es el que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Si tú te das cuenta, en el caso del pulmón derecho, el pulmón derecho presenta 3 lóbulos, 1, 2 y 3, ¿sí? 3 lóbulos, 1, 2, 3. Y tú te das cuenta que los bronquios secundarios o lobulares, ¿cuántos son? 3. Por eso es que presenta 3 lóbulos, ¿sí? Un lóbulo irá acá, el otro acá y el otro irá al final, ¿sí? 3 lóbulos. Entonces, por eso se llaman bronquios. Y si tú te das cuenta en el lado izquierdo, ahorita lo vamos a ver, y por obvio, si tiene 3 lóbulos, solo tiene 2 cisuras. Y en el lado izquierdo del pulmón solo hay 2 lóbulos, debido a que tiene 2 bronquios lobulares, ¿sí? 2 lóbulos, y solo presenta una cisura. Entonces 3 lóbulos y 2 cisuras. Esa es la estructura. Ahora, lo más chiquitito dentro del pulmón, dentro de su unidad funcional, es el lobulillo pulmonar. El lobulillo pulmonar es la unidad anatómica funcional del pulmón. Recuerda, la unidad anatómica funcional del pulmón, que es el lobulillo pulmonar, ¿sí? Y luego del lobulillo pulmonar lo que podemos encontrar es el alveolo pulmonar, que es el lugar donde ya se realiza el intercambio gaseoso o hematosis, que le llamamos, ¿no? Acá puedes ver el alveolo, están los capilares, los vasos sanguíneos donde se va a depositar el oxígeno y se va a recoger el CO2 de ellos. Están la célula alveolar tipo 1, la célula alveolar tipo 2, ¿sí? ¿Sí? Que son las células macrófagos, para si es que hay un agente extraño, que son las células que van a permitir, en el caso del alveolar tipo 2, que se forme la sustancia surfactante, ¿no? Que va a evitar el colapso del alveolo. Como hay intercambio gaseoso, deja oxígeno, ¿no? Deja el oxígeno en el capilar, recoge el CO2, deja oxígeno. Esto de acá va a permitir que esta región no varíe, no se vea afectada. Célula alveolar tipo 1 o neumocito 1 y célula alveolar tipo 2 o neumocito 2, recuerdo. Ya lo que es funcionamiento del sistema respiratorio lo vamos a ver en la próxima clase. Pero recuerda,
A ver, las vías respiratorias fueron fosas nasales, faringe, laringe, tráquea. Llegamos a la tráquea, un conjunto de anillos cartilaginosos que se bifurcan en los bronquios. Los bronquios primarios, que son uno para cada lado, los bronquios secundarios, que van a generar la cantidad de lóbulos que tiene el pulmón, 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, y los terciarios o segmentarios, que son 10 y 2. Recuerda que en este caso los bronquios primarios en el lado derecho es corto y oblicuo, en el caso del lado izquierdo es largo y horizontal, ¿sí? Ahí lo puedes observar. La membrana que envuelve a los pulmones, la pleura, y el músculo sobre el que se apoya es el diafragma. Profesor, ¿qué está el corazón? Sí, ya habíamos visto sistema cardiovascular y te dije que el corazón se encontraba entre los pulmones, y este espacio entre los pulmones se llama mediastino, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos, y lo último que nos faltaba ver era la tarea. Recuerda que en esta semana el lema vas a resolverlo de las páginas 188 a las 189, y son las preguntas del 1 al 10. Hay preguntas que son para completar, ¿sí? Se completan generalmente con una o dos palabritas sencillitos que tienen que ver con la clase. Muy bien. Te envía, recuerda, esa tarea te la van a enviar, resuelves y la devuelves para que pueda ser revisada. Muy bien, chicos, la clase terminó. Espero que te haya gustado. Ahí levanta, pones el pulgarcito si te ha gustado la clase. Muy bien. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Cumpla con sus tareas. ¿Sí? Cumpla con las tareas. Y yo recomendaría todavía quedarse en casa. ¿Sí? Quedémonos en casa, muchachos. Nos vemos. Chao. Un abrazo a la distancia.